Buen día, jóvenes. Hoy trabajaremos la progresión 11. En ella dice que vamos a identificar diversos elementos del diseño de personajes para comprender su papel como forma de incluir el tratamiento de contenidos en la literatura. Vamos a conocer la descripción física, psicológica y espiritual de personajes. Dice, antes de iniciar, en nuestra comunidad existen algunas personas que identificamos con facilidad. Por ejemplo, el señor de la tienda donde vamos a comprar, ¿verdad? El policía, el cura, el chofer del transporte, tu vecino, el profesor, etc. Estas personas de nuestra comunidad las identificamos fácilmente porque siempre estamos en contacto con ellos, ¿verdad? A manera de reflexión, de manera personal, van a contestar ustedes sus preguntitas en su mente. La pregunta dice, ¿a qué personas de tu comunidad recuerdas fácilmente? ¿De quién te acuerdas en ese momento, verdad? ¿Qué características observas en ellas? Es decir, características físicas, psicológicas, espirituales, ¿verdad? ¿Qué es el personaje? Dice, en nuestra vida cotidiana encontramos personas y personajes. Existe una gran diferencia entre una palabra y otra. Personas y personajes no son lo mismo. Dice, se considera como persona al ser racional con características propias, conscientes de sí mismo. Es decir, a cada uno de nosotros nos consideramos personas. En cambio, el personaje, dice, se refiere a una persona, animal o cosa que aparece en una obra literaria, cinematográfica, escénica, dancística, entre otras. Este puede ser imaginario y tener características fantásticas. La caracterización de un personaje, para cualquiera que sea su objetivo, puede realizarse mediante la descripción de su aspecto. Vamos entonces a conocer a una persona o un personaje de acuerdo a la descripción de su aspecto, sus acciones, sus palabras o pensamientos. Los personajes son descritos por el autor física, espiritual y psicológicamente. Entonces vamos a conocer cómo el autor describe a un personaje de estas tres formas, ya sea por informaciones que proporciona el mismo personaje mediante su forma de hablar, gestos, actos o por su relación a la declaración de otros personajes. Aclaramos que no siempre el autor presta demasiada atención a las descripciones, a veces se detiene más en lo psicológico. Entonces, la descripción va a depender obviamente de cada autor que escriba su obra, en donde va a describir obviamente a su personaje, ¿verdad? Y aquí tenemos un cuadro comparativo en donde hace los tres tipos de descripción. Por ejemplo, acá figura 2, Don Quijote de la Mancha, se hace una descripción física. Dice que la descripción física es la descripción de los rasgos físicos del personaje, es decir, su aspecto. Incluye únicamente aquellos elementos apreciables, lo que podemos ver a simple vista. Dice, según su apariencia externa, lo que vemos de manera inmediata. Por ejemplo, su ropa, su peinado, su constitución, su cabello, su altura, su peso, rasgos físicos que sean muy marcados en su rostro, en su cuerpo, ¿verdad? Su forma de vestir, todo eso tiene que ver con la descripción física. Descripción psicológica, y aquí nos muestra una silueta de una cabeza, ¿verdad? De una mente. Entonces, ¿a qué se refiere la descripción psicológica? Dice que describe las emociones y formas de pensar del personaje, es decir, si es alegre, simpático, egoísta, nervioso, miedoso, prudente, orgulloso, valiente, entre otras, ¿verdad? Es decir, cómo actúa. Emociones y formas de pensar, describe lo que es el personaje en su forma psicológica. Espiritualidad. Espiritualidad, dice, se refiere a las cualidades que inspiran al personaje para hacer lo que es apropiado y bueno para él mismo y para los demás.
Estas cualidades pueden denominarse valores o virtudes y tienen efectos significativos y positivos sobre la vida personal y comunitaria. Y aquí hay unos ejemplos de lo que es ser o de lo que es la espiritualidad. Ser caritativo con otros, ser compasivo, perdonar y reconciliar, apreciar y agradecer, difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humanidad, defender la justicia, la paciencia, soportar las pruebas, mostrar tolerancia y aceptación y amar a la comunidad. Estas serían las características espirituales de una persona, ¿verdad? ¿Cómo es espiritualmente? Luego dice, ¿qué se incluye en la descripción de un personaje? Nombre y edad. La descripción de un personaje incluye escribir su nombre, todo en mayúsculas, cuando se presenta por primera vez. Escribir el nombre todo en mayúsculas ayuda a avisar al lector la aparición de un nuevo personaje. Su rango de edad debe acompañar al nombre de la persona entre paréntesis. Por ejemplo, Susan, 25 a 30. Esto no significa que todos los autores lo hagan, ¿verdad? Porque muchas veces incluso ni mencionan su nombre, mucho menos su edad, pero conforme vamos viendo las características de las personas, vamos deduciendo más o menos, por ejemplo, la edad que tiene. Descripción física. No tienes que dar demasiados detalles sobre la vestimenta o el aspecto de tu personaje. Intenta elegir un aspecto o escribir una frase breve que hable de la naturaleza visual de tu personaje. Lleva siempre la misma chaqueta de denim con parches de diversas causas sociales. Es el único pelirrojo en la familia de rubios. Describe algo de tu personaje que dé vida a lo visual y nos hable de quién es. Descripción psicológica es una breve frase. Debes expresar una descripción que defina a tu personaje. Ser capaz de definir a un personaje es una frase que requiere práctica, así que no te preocupes si al principio te cuesta. Algunos ejemplos podrían ser. Acá nos está dando tips más o menos de cómo podemos nosotros describir a nuestros personajes cuando nosotros escribamos una obra literaria, ¿verdad? Podemos usar en la descripción psicológica frases como: es el tipo de persona que recurre a los secretos como moneda de cambio. Puede que no lo parezca, pero es la persona más fuerte de la habitación. Es el tipo de persona a quien te sentirías seguro de acercarte para preguntar por una dirección. Entonces, psicológicamente estamos describiendo a nuestro personaje. Y la descripción espiritual dice: utiliza una frase para expresar las cualidades que está manifestando el personaje en su actuar. El personaje muestra compasión por el niño que perdió a su madre. Es una persona tolerante frente a las personas que cometen equivocaciones. Mostró hospitalidad al brindar su casa para que el enfermo se quedara con él. Entonces, por medio de estas frases mostramos la espiritualidad de nuestro personaje. Dice acá: a continuación te presentamos un ejemplo de los tipos de descripciones de un personaje. De forma física, dice Julia, de 22 a 35, se dice verdaderamente poco, solo se presentan sus rasgos fisionómicos esenciales como el color del cabello, la construcción física de manera muy simple, y en contadas ocasiones se ofrece una breve descripción sobre su vestimenta. Esto nos aporta un dato relevante en cuanto al personaje de Julia, y es la poca importancia de su físico. El autor ni siquiera relata de qué color tiene los ojos, por lo que vemos que Reverte no quiere que el lector dé importancia a la apariencia de la protagonista porque no la tiene. En cuanto a sus rasgos faciales, hace alusión a una modelo de Leonardo, pero aclara que Julia es un poco más bella. Esto da al lector la imagen de una belleza clásica, delicada, natural y auténtica, sin rasgos excesivamente llamativos o marcados. Se incluye además que no es una persona que llame la atención por su apariencia, apenas suele maquillarse y no se interesa por su forma de vestir, o sea, se presenta como alguien que no presta la más mínima atención al físico y que tampoco es demasiado atenta con su ropa. Sobre la descripción psicológica.
Julia dice, se observa que vive entre el desorden porque se preocupa más por indagar las cuestiones culturales o artísticas que, por ejemplo, de ordenar su casa o el estudio donde trabaja. Además, los gustos de Julia son descritos de manera que el lector se imagina una escena agradable, envolvente. Cuando Julia se ducha con la música de Vivaldi, el autor hace que el lector se sienta envuelto por el vapor de agua y perciba esa atmósfera de relajación en la que se sumerge Julia cada mañana. Además, tiene una memoria fotográfica para las obras de arte que hace que puede verlas de manera nítida. Es una persona bastante reflexiva que intenta siempre analizar lo que ocurre a su alrededor o incluso lo que ella misma siente. En varias ocasiones el miedo se apodera de Julia y decide dejar de reflexionar sobre aquello que le genera esa sensación de malestar. Y la dimensión espiritual, igual seguimos con el ejemplo de Julia, se muestra al ocuparse de Belmonte y mostrar compasión por él ahora que está en silla de ruedas y bastante perjudicado por su edad. Los demás se fijan de Julia, es una persona que les inspira confianza, por ejemplo Max, que cuando se encuentra en una situación muy complicada solo quiere hablar con Julia. No sabemos nada acerca de las creencias religiosas de Julia, pero está claro que para ella la religión no tiene ninguna importancia, dado que a lo largo de toda la novela no hay ninguna referencia a ello. Podemos intuir que Julia es atea o agnóstica, pero sea como fuere, la religión no tiene peso en su vida, tampoco otras doctrinas o dogmas. Lo único que rige la vida de Julia son sus propios principios morales y personales. Dice, ahora estás listo para escribir tus propias descripciones de personajes. Recuerda que debes tener en cuenta que las descripciones de tus personajes nos dicen quiénes son. No menosprecies a tus personajes con descripciones que no nos digas nada sobre ellos, su personalidad o rasgos. Feliz escritura. Entonces, acá en la actividad 1 que ustedes van a realizar, dice instrucciones, lee el fragmento de la novela Tombuctú de Paul Auster. Identifica las características físicas, psicológicas y espirituales de los personajes. Escríbelas en el cuadro de doble entrada que aparece al finalizar el fragmento. Bueno, aquí hay un fragmento, ¿verdad?, de una novela de Tombuctú de Paul Auster. Y van a leer este fragmento, es decir, es una parte, no es todo, ¿verdad? Van a leer y van a ir identificando a los personajes. Luego en un cuadrito hecha en su libreta, ustedes van a describir a esos personajes. De este lado van a ir los personajes y van a describir sus características físicas, sus características psicológicas y sus características espirituales de cada uno de los personajes, ¿sí? Entonces esa sería la actividad que van a realizar. Cualquier duda pueden preguntar.